episodio anterior les conté cómo en medio de la desesperación económica y las malas decisiones terminé entrando a un grupo al margen de la ley. También les conté el miedo que sentí desde el primer momento y cómo entendí rápidamente que aquel lugar no era lo que yo imaginaba. Pero lo que no sabía era que en medio de mi rebeldía y lejos de Dios, el Señor ya estaba hablando a mi vida. Ya estaba permitiendo ciertas cosas para que yo entendiera lo que necesitaba realmente. Cuando llegué al pueblo donde me instalaron, volví en sí. Comencé a meditar en lo que había hecho y me preguntaba una y otra vez, ¿qué hice? Cometí un grave error. Hablando coloquialmente, como decimos aquí en Colombia, me las embarré. Entendí que estaba en un lugar peligroso, una organización al margen de la ley, y sabía que en cualquier momento podían quitarme la vida o terminar en la cárcel. En medio de toda esa desesperación, le pedí prestado a una señora del pueblo una Biblia. Yo ya tenía cierta noción de las Escrituras, ya me habían hablado de Cristo y había leído algunas cosas de la Biblia, aunque todavía no creía en el Señor. Pero aún en medio de mi dureza y mi hostilidad hacia Dios, sabía que en la Biblia podía encontrar refugio, podía encontrar paz, que era lo que necesitaba yo en ese momento. La señora me prestó un Nuevo Testamento, no tenía Biblia, y comencé a buscar en la concordancia y encontré al Salmo 27. Creo que se me puede olvidar cualquier versículo de la Biblia, pero este jamás se me olvidará. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y créeme que cada vez que leía ese pasaje, en ese momento, ese día, lloraba literalmente como un niño. Yo sentía que Dios estaba ahí, de verdad. Yo sentía que Dios estaba ahí. Sentía que Dios me estaba protegiendo, aún en medio de aquel lugar oscuro. Y aunque todavía no entendía muchas cosas, comencé a creer que el Señor me iba a cuidar, me iba a guardar. Y recuerdo algo que me estremeció muchísimo. Apenas llevábamos, o por lo menos yo llevaba 5 días, y cuando escuchamos que uno de los muchachos que había bajado conmigo de la montaña, que lo estaba esperando un pelotón, murió. Nunca nos dijeron exactamente qué ocurrió, por qué murió, pero cuando escuché esa noticia, sentí algo muy fuerte dentro de mí. Porque entendí que ese muerto pudo haber sido yo. De verdad, pudo haber sido yo. Fueron uno de esos muchachos que entró el mismo día que yo. Aquel que bajó conmigo de la montaña. Y eso me hizo pensar aún más en la condición en la que estaba viviendo. Pasaron algunos días y nos trasladaron a otro pueblo cercano. Nuestra labor era estar de civil, siempre tuvimos de civil, y movernos entre la gente, camuflados, que nadie supiera de que nosotros pertenecíamos a la organización. Recuerdo que un sábado llegó uno de los comandantes en una camioneta preguntando por un muchacho que vieron y les pareció sospechoso, como nunca lo habían visto. Y nos preguntó que si lo conocíamos, y le dijimos que no. Y nos mandó que lo investigáramos. Después de averiguar, descubrimos que el muchacho era del pueblo, solo que trabajaba afuera y regresaba los fines de semana. Ese mismo día escuché, vi una iglesia en la noche, vi una iglesia que se llamaba Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esa noche entré al servicio buscando ese refugio, esa paz. Estaba desesperado, de verdad, y esperé a que culminara el servicio y comencé a hablar con el pastor sobre lo que
me estaba aconteciendo, lo que estaba pasando. Y mientras le contaba la situación a ese hombre, literalmente ambos comenzamos a llorar como niños, literal. Llora, llora, llora. Yo le contaba y él lloraba, yo lloraba. Y nunca olvidaré las palabras sabias, de verdad fueron palabras sabias que ese hombre me dijo. Me dijo, mantente aquí hasta cuando Dios lo permita, hasta cuando Dios quiera. Esas palabras quedaron en mi corazón, en mi mente. Para mí fueron palabras sabias. Pero mientras Dios comenzaba a permitir cosas en mi vida, el peligro seguía latente. El peligro seguía rodeándome. El compañero con quien andaba era una persona que cuando consumía alcohol perdía totalmente el control. Nosotros portábamos un arma de fuego y un radio, y cada vez que él se embriagaba comenzaba a hacer disparos al aire. El revólver lo usaba él, yo nunca quise portar el arma, que yo sabía porque ya yo había prestado el servicio militar en el ejército, pero nunca le presté atención de tener afán por estar usando armas, no, para nada. Y recuerdo que una noche estábamos en una caseta del pueblo. Aquí en la costa, caseta le llaman a un lugar que encierran con madera, con láminas de zinc, y meten a un pick-up. Pick-up es un equipo de sonido, pues obviamente más sofisticado, con mucho más volumen, colorido, etcétera, etcétera, y donde la gente se reúne y a consumir alcohol, cerveza y a disfrutar, entre comillas. Y estábamos ahí en ese lugar tomando una cerveza con unas muchachas, y después decidimos irnos para otro lugar. Y cuando estamos en ese lugar, yo estoy sentado con un personaje del pueblo y el muchacho me dice, negro, mira, tu compañero va a matar a fulano. Mi compañero le tenía el revólver en la cabeza al muchacho que habíamos investigado en el día. Y yo lo abordo, me acerco, le digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo vas a matar? O sea, no ha hecho nada. Si a nosotros no nos mandaron que lo mataran, sino que lo investigáramos, y el muchacho sano, el pelado sano, no tienes por qué matarlo. Pero él, en medio de su borrachera, me decía, tú no sabes nada, te estamos probando, en medio de su borrachera. Y yo sigo insistiendo que no lo debería matar. O sea, el muchacho era un pelado sano. Y de repente me hace el tiro a mí, a la altura de la cabeza. Afortunadamente tenía un solo proyectil, una sola bala, porque de lo contrario creo que me hubiese matado, me hubiese asesinado. Y cuando yo siento es que me pega un cachazo aquí en la cabeza, en la cara. Caigo yo al suelo, la cara ensangrentada, y la muchacha con que estaba y un muchacho del pueblo, pues de verdad me apreciaban mucho, porque a pesar de pertenecer a ese grupo nunca abusé de la autoridad, y sí que me tenían cierto aprecio. Me llevaron a una casa, me pusieron hielo en el rostro, en la cara, y ahí me dejaron descansar en la casa esa. Y tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, llegó una señora que era la que nos hacía la comida y nos lavaba. Y me pregunta al negro, ¿dónde está el revólver? ¿Dónde está el radio? Yo le respondo, madre, no sé porque eso lo tiene mi compañero. Y ella me dice, mijo, allá está él tirado en una mesa de billar. Ella tenía 2 mesas de billares como al aire libre debajo de un bohío, y mi compañero estaba tirado en la mesa de billar, acostado, totalmente borracho. Y ella me dice, ves a buscar eso, mira, mijo, porque si eso se pierde te vas a meter en un lío serio. Salgo yo por allá y efectivamente estaba él acostado, borracho, total, y comencé yo a buscarlo.
Y sí, tenía el revólver, tenía el radio. Y te voy a ser sincero, lo primero que vino a mi mente fue asesinarlo, golpearlo con el arma. Pero gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios yo reflexioné y dije, no lo voy a hacer porque esto puede causar problemas en mi vida, porque la organización no estaría de acuerdo conmigo y las cosas serían peor. Entonces pues desistí en hacerlo. Bueno, yo llamo a la organización a través del radio y le informo lo que está aconteciendo. Me dijeron que lo mantuviera ahí, que no le diera el radio, que no le diera el revólver. Y el siguiente día que se levanta me pregunta que si yo había informado, que si yo había dicho. Y yo le dije, no dije nada, no te preocupes, todo está bien. De verdad, cuando hoy miro hacia atrás, entiendo que la misericordia de Dios es grande, inmensa. Aun cuando yo era enemigo de Dios, aun cuando tomé decisiones totalmente erradas por estar alejado de Dios, aún así Dios me guardó, me cuidó. Y hoy quiero hablarte nuevamente a ti, joven. No se deje engañar por el dinero fácil, la violencia o los caminos rápidos o la droga, no. Porque detrás de todo eso hay dolor, hay muerte, hay vacío, hay destrucción. El pecado promete muchas cosas y quizás muchas veces lo has recibido, lo has obtenido. Pero todo eso termina destruyendo tu vida, destruyendo la vida de tus padres, de tus familiares. Por ende, yo te animo hoy que desistas de esa vida, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque solo Cristo puede darte la paz que tú necesitas. Y hoy voy a dejar esta historia hasta aquí porque todavía falta mucha tela por cortar. Pero en el próximo episodio les contaré cómo comenzaron a suceder cosas que me hicieron entender que Dios estaba actuando en mi vida para que yo reflexionara. Esto es Tomémonos un café. Y recuerda, Dios puede rescatar a una persona aún en los lugares más oscuros. Dios te bendiga.